Buenas tardes, bienvenidos a este evento. Gracias por acompañarnos, tanto quienes están aquí en la sede del CAI como nosotros, como quienes se han unido o forma virtual. Todas las cosas buenas tienen su fin y nuestro ciclo Mapa de Conflictos no es una excepción, ¿no? Y tenemos el último encuentro del ciclo 2025, pero no se preocupen porque volveremos, haremos un ciclo 2026. Un año que es especial para este seminario de conflictos porque es el 40º aniversario de su creación el año próximo. Y como broche de oro de estas reuniones que hemos tenido en este segundo semestre, nos pareció muy interesante abordar este tema tan discutido, pero con tanto por discutir todavía, que es cómo la economía global está siendo afectada o posicionándose o modificándose ante esta modificación del orden político global, luego de esas décadas de especie de pax estadounidensis resultante de la unipolaridad estadounidense a partir del resultado del final de la Guerra Fría y de la consagración de un modelo global o aparente consagración de un modelo global basado en el consenso sobre la democracia liberal, la economía del mercado, el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Distintos motivos, no quiero mencionarlos, pero no demasiado, distintos motivos han llevado a que hubiera cierto retorno esa palabra tan fuerte, que tanto impone la idea de la geopolítica, es decir, el, 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 el acento en el rol de los estados nacionales persiguiendo determinadas políticas en detrimento, aparentemente, o en cierta medida, del multilateralismo que había acampado a sus anchas a partir del año 90, más o menos, el retorno de la política industrial y el debilitamiento de ciertas estructuras tradicionales que habían surgido en la posguerra a mediados del siglo XX, pero se habían fortalecido mucho en el tiempo y sobre todo en esa época de esa edad de oro del multilateralismo que tuvimos recientemente. Pero bueno, solo lo digo a título introductorio de este tema, lo van a abordar con más profundidad y con más conocimiento del tema nuestros ilustres invitados de hoy. Eh, Quería, en este cierre una vez más, en este cierre del ciclo 2025, como nuevo ciclo, agradecerle al CARI y sus autoridades por el apoyo que hemos tenido permanentemente. Y en este caso, quería hacer un agradecimiento especial a la saliente coordinadora académica del CARI, Katia Gabriel, que es quien tiene a su cargo la moderación de este evento. Katia nos está dejando para seguir estudios y desarrollar su carrera. Y como decía, nos ha apoyado mucho en el desarrollo de todo este ciclo y todas las actividades que hacemos. Le agradecemos especialmente. Y sin más, nos dejamos con ella para que su cargo de conducción. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Claudio, por las palabras. Y ahora vamos a dar comienzo a los paneles de los expositores. Arrancamos con Marcela Crisari. Ella es miembro del Comité Ejecutivo y el Comité de Economía Internacional. Licenciada en Economía, graduada en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Actualmente se desempeña como economista senior en la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, Organización 1980. Ha participado en actividades de consultoría para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la CEPAL, el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola y la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, entre otros organismos. Marcela, por favor, tiene la palabra. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y el desafío del tema. Déjenme plantear esta breve charla en dos aspectos. Uno, ¿dónde estamos? Y el segundo, ¿cómo va a proseguir esta situación que tenemos hoy en
en la economía internacional. ¿Dónde estamos? Hace, como decía Claudio, hace unos 25 años que el mundo viene teniendo un crecimiento sostenido sobre la base de dos pivotes. Uno, el cambio tecnológico, liderado por los países avanzados, en particular por los Estados Unidos hasta hace poco tiempo. Y dos, la participación de los países en desarrollo que se unieron a la economía mundial con una cantidad enorme de recursos disponibles y eso permitió el crecimiento por arriba de las expectativas. Todo esto permitió además que en el lapso de 25 años, 1.000 millones de personas, 1.000 millones de personas, casi 10% de la población mundial, saliese de la pobreza y que los países pobres además tuvieran la posibilidad de mejorar su seguridad alimentaria, su condición sanitaria y fortalecer sus expectativas en términos del futuro crecimiento. Falta mucho para hacer, pero estábamos en ese camino. ¿Qué fue ocurriendo? Bueno, este modelo se fue poniendo a prueba. Una de las pruebas, fueron muchas las pruebas, una de las pruebas fue la crisis del 2008, y a pesar de las dificultades, el modelo basado en el multilateralismo funcionó y siguió adelante. ¿Puedo? ¿Debería? Bueno, no importa. Ahí está. Ustedes ven ahí en el gráfico, ven el crecimiento del comercio en azul sobre el crecimiento del producto. La actividad se multiplicó por 5, el comercio se multiplicó por 14. O sea, en este proceso de globalización estamos todos mucho más vinculados. Seguimos. ¿Qué ocurrió en los últimos años? En los últimos años los países avanzados se encuentran que a pesar de que todos estamos creciendo, algunos países tienen, que habían empezado en la cola de las cadenas de distribución, están empezando a producir en la parte más alta de la cadena y están estableciendo competencia con estas economías avanzadas, particularmente el caso de Chile. ¿Qué es lo que ocurre entonces? La piedra angular del cambio es 2019 con el COVID. En ese momento las cadenas de valor queda explícito que las cadenas de valor generan riesgos importantes para las economías avanzadas, no solo en términos de abastecimiento general, sino también en cadenas estratégicas. Y este aspecto hace que durante su primera presidencia, el presidente Trump y después continuando con la presidencia demócrata de Biden, los Estados Unidos empiecen a evaluar estrategias alternativas para poder enfrentarse a la competencia china. Cuando ustedes miran el crecimiento del mundo sigue siendo interesante. Este gráfico es el del Fondo Monetario Internacional de hace 2 meses. El crecimiento del mundo sigue siendo interesante después de la pandemia, pero aparece esta competencia. Llegamos a la segunda administración de Trump y se decide en los Estados Unidos una nueva estrategia que que dinamita el multilateralismo y exhibe una posición, construye una posición de fuerza a partir de la cual negociar. Pero no solo con China, sino también con todos sus socios. Recoge de esa estrategia de negociación, recoge
tempranamente algunos frutos, como por ejemplo el acuerdo con el Reino Unido, el acuerdo con la Unión Europea, el acuerdo con Japón, pero todavía tenemos que ver cómo evoluciona eso. Y ahora vemos a Estados Unidos preocupado por proteger su patio trasera, como siempre fue Latinoamérica, para ese país, a través de acuerdos marco como el que conocimos para la Argentina hace unos años. Si nosotros, esta es la situación que tenemos hasta ahora. Si nosotros ahora quisiéramos evaluar esa situación para decir, bueno, ¿cuáles son las perspectivas que tenemos? Si estuviéramos sentados en el Fondo Monetario o en el Banco Mundial, haríamos ese gráfico de ahí, que es un gráfico en el que simplemente extendemos las tendencias que tenemos y cada 3 meses revisamos para ver si no ha aparecido alguna novedad importante. Pero resulta que esta economía mundial no es de business as usual, es una economía bien diferente. Y entonces, desde el punto de vista técnico, algunos de nosotros economistas aconsejaríamos un abordaje diferente, que es un abordaje de escenarios, un abordaje de ver los estados de la naturaleza que puede producir este cambio de estrategia. ¿Pueden pasar a la siguiente? Bueno, tenemos entonces, estos son los 3 escenarios que yo armé en base a lo que nosotros estamos viendo. Un primer escenario atribuible a la actual estrategia de los Estados Unidos, según dicen muchos analistas y incluido también algunos dichos de nuestro presidente. Estados Unidos lo que quiere es asegurar esferas de influencia, una manejada claramente por Estados Unidos, donde la posición de Estados Unidos podría adelantarse significativamente, otra manejada por China con eje en el este asiático y una eventualmente manejada por Rusia, dependiendo un poco de cómo termine esta situación de la invasión a Ucrania. Un segundo estado de la naturaleza o escenario es un retorno a las instituciones internacionales multilaterales, pero ahora sí con una fuerte reforma, que es lo que esas instituciones requerían ya desde antes, y eso presupone una recomposición de las relaciones entre China y Estados Unidos, encontrando algunos nichos de cooperación y otros todavía manteniendo competencia. Y un tercer escenario es uno de fracaso de todas las negociaciones, aumento de la competencia tecnológica y económica entre Estados Unidos y China y costos muy importantes para el crecimiento internacional, para el comercio mundial, sobre todo para los países como la Argentina en desarrollo. Estos son los números que hoy tenemos de estos países. Ustedes ven, Estados Unidos todavía tiene una primacía importante como mercado. Su mercado es 60% más grande que el segundo, que es el de la Unión Europea, seguido por el de China. Y además, los ingresos per cápita de Estados Unidos están en el tope, con $90.000 per cápita anuales por habitante, lo que es un hito para las economías avanzadas. La Unión Europea sigue siendo un grupo muy interesante, sigue siendo el primer exportador e importador de inversiones, se maneja el flujo de inversiones interesantemente. Frente a los Estados Unidos o a China, China perdió ingreso de inversiones y sí se está tratando de empujar su rol como inversor global desde hace algunos años. Entonces, obviamente ahí están los números de Argentina. Nosotros somos un país pequeño, el comercio internacional, una economía no tan pequeña en términos de Producto Bruto, estamos por arriba de la mitad de la tabla, pero seguramente con nuestro crecimiento estancado hace una década podríamos
pensar en situaciones en las que mejoremos mucho respecto de esta situación inicial. Muy bien. En consecuencia, si yo tengo que evaluar estos escenarios, tendría que ponerle a cada uno una probabilidad y a partir de ahí armar mi estrategia. Mi problema es que cuando yo miro los escenarios, dos de ellos, desde un punto de vista de un país en desarrollo, no son muy interesantes porque significan algún nivel de costos. El primero, de esferas de influencia, el tercero, de conflicto. El segundo escenario de recomposición del multilateralismo sí lo es, pero muy probablemente sea el que tenga menor nivel de probabilidad. Pero me es muy difícil en este momento poner probabilidades. Cuando eso ocurre, la teoría económica me dice, si yo soy el responsable político de un país en desarrollo, lo que debería hacer es armar una estrategia de mínimo arrepentimiento. De modo tal que cuando sepa cuál es el verdadero estado de la naturaleza, el verdadero escenario cumplido, me arrepienta lo menos posible, aunque en el camino tenga algunos costos porque me pierda algunas ganancias. Si eso es así, una estrategia posible es la que probamos ahí, es una estrategia en la que tratamos de no estar alineados automáticamente con ninguno de los contendientes, tratamos de mantener un sector privado y un sector de la sociedad civil muy activo en sus relaciones internacionales para evitar tener episodios de conflicto entre gobiernos. Y desde el punto de vista de los gobiernos, como siempre vamos a necesitar en los países en desarrollo nuestro financiamiento para el crecimiento, financiamiento para el sector público, lo más interesante sería probar algunos mecanismos, tales como en las asociaciones público-privadas o ir directamente a los mercados de crédito, tratando de evitar siempre los conflictos. La última, ese es el caso de la Argentina. Cuando yo les muestro simplemente el comercio internacional de la Argentina, obviamente nuestro principal socio es el Brasil, pero los socios que siguen son en participaciones bastante similares: China, la Unión Europea y los Estados Unidos, tanto para exportación como para importación. La verdad es que nosotros tenemos toda la responsabilidad para volver al sendero de crecimiento. La reforma tiene que ser en la casa de los argentinos, pero el mercado internacional siempre juega un factor importante, generando un viento de cola que favorece las reformas. En esta situación no lo tenemos así y vamos a tener que lidiar con ello. Eso significa que vamos a tener que ser muy creativos en nuestra política de relacionamiento internacional y también en nuestra política de reforma económica. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Para el siguiente expositor es Lucía Serrate, economista, consultora en economía y finanzas y titular del estudio Ciudad Serrate. Es ganador del premio CONEX 2017 en análisis económico, es miembro consejero del CARI y así también miembro de la Academia Argentina de Mercado de Capitales, del Instituto de Política Internacional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y del China West Dialogue. Forma parte del T20, la sección de Think Tanks del T20, donde fue co-chair y coordinador de la Task Force on International Financial Architecture para el T20 en Argentina, Japón, Arabia Saudita y Taiwán. Es profesor de la maestría y el doctorado de finanzas de UCEMA y ha enseñado en el ICEN, la UBA Verbal y el Instituto Argentino de Mercado de Capitales. Desde 1988 escribe la histórica columna
diálogos de Wall Street en el ámbito financiero bajo el seudónimo Gordon Gekko y fue gerente financiero y gerente general del diario. Es licenciado en Economía por Harvard y máster en Economía Nacional. José, te la palabra. Gracias por la invitación, por estar acá. Primer punto que yo me gustaría remarcar es que cuando uno mira el tema general, la geopolítica es que sin duda tiene hoy un rol muy importante, pero si no estuviéramos advertidos de eso, no observaríamos cambios muy importantes en la economía, aún en las áreas donde los cambios han sido profundos, como el comercio, ¿no? Sabemos cómo hemos seguido esta dinámica, pero las consecuencias no son visibles a simple vista comparando con lo que era la dinámica del pasado. Como bien se dijo, hemos pasado de la fe a lo que Fukuyama llamaba el fin de la historia, la caída del muro de Berlín, etcétera, una etapa donde eso lo hemos archivado, tenemos un incierto por delante, decisiones unilaterales que ha tomado sobre todo Estados Unidos muy agresiva, un cambio en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, más importante entre este segundo Trump que el cambio que hubo entre el primer Trump y Biden, sorprendentemente. Yo diría que hay tres noticias que hemos conocido la última semana, que lo que nos dicen que estamos en un escenario todavía muy inestable. Una de esas noticias fue el viernes pasado en la difusión de ese pequeño panfleto de 33 páginas, que es la nueva estrategia de seguridad nacional, dictada al pasar, parecería por Trump, alguien que ha tomado nota y ha corregido la forma. Yo creo que el otro elemento importante a entender son las estadísticas del comercio chino, ¿no? China, que claramente todos estos cambios lo apuntan en el sentido de que se buscó deliberadamente la confrontación, y hay que recordar que China, cuando empezó el siglo, este siglo XXI, las quejas contra la globalización y este proceso estaban centradas en los países emergentes, bajo un criterio bastante lógico de que la globalización había sido impuesta por las economías más avanzadas para su propio beneficio, cosa que era cierto. Lo que sí sabemos hoy, 25 años después, a Marcela, que ha sido todavía en un beneficio mayor para estas economías emergentes. Y en el 2001 China accede a la Organización Mundial de Comercio bajo los auspicios de Estados Unidos, ¿no? Entonces hemos tenido cambios en estos 25 años muy importantes y una gran insatisfacción, no en las economías emergentes que habían atravesado las crisis del tequila, la que nos pasó a nosotros, la devaluación en Rusia, la crisis de Asia, que fueron tan dañinas, sino una gran insatisfacción en quienes promovieron este esquema, sobre todo a partir de la unipolaridad o del derrumbe, la implosión del sistema soviético. Y yo diría, yéndose uno aún más para atrás, este modelo imperante tenía rasgos también del que rigió en el siglo XIX, con tremendo éxito, el patrón oro. Y yo diría que uno de los mojones de esta nueva realidad es el año 2016, cuando vemos en esos dos países que habían impulsado a lo largo de más de un siglo este modelo de economía liberal, Gran Bretaña y Estados Unidos, tomando el liderazgo en un movimiento que uno podría llamar de contrarreforma profunda. En 2016 triunfa el Brexit, y de alguna manera da una marcha atrás muy brusca con el proceso de integración, y triunfa Trump sobre o en base a una plataforma económica que suponía una enorme ruptura con respecto a lo que había hecho Estados Unidos y los gobiernos de Estados Unidos a lo largo del tiempo. Esto no surge de un vacío, esto creo que es la consecuencia de la crisis de Lima, como bien se dijo, sobre todo de los impactos al interior de la sociedad. Los cambios han sido gatillados por el impacto de la gran integración, que ha sido muy exitosa, pero que al interior de las sociedades, ya en los años 90, fracturaban las sociedades entre grupos que se podían acoplar al cambio tecnológico exitosamente, y otros grupos o bolsones, áreas, regiones, actividades que quedaban rezagadas. Y la crisis de Lehman tuvo el impacto de generar un cuestionamiento muy serio al interior de la economía de Estados Unidos, de las sociedades de Estados Unidos, acerca de cuán equitativo era el sistema, algo sobre lo cual había
un gran consenso. Creo que eso se empezó a fisurar a partir de ahí, llevó su tiempo. Creo que lo que vimos en el 2016 es una consecuencia directa de esa razón. Otro dato muy importante a tomar en cuenta es que hemos tenido crisis muy importantes en las economías avanzadas y están ausentes las crisis habituales que solíamos tener en las economías emergentes. Han mostrado ser en todos estos años mucho más sólidos, inclusive contra todo pronóstico, como fue la crisis del COVID o de la pandemia, que atacaba por igual porque el virus no sabía reconocer unas economías de otras y obviamente imponía unas necesidades enormes en economías que no tenían recursos para enfrentar esto y que enfrentaban a priori la posibilidad de un gran default, y nada de eso ocurrió. Hemos tenido crisis muy traumáticas, la crisis del Lehman en Estados Unidos y en las economías más avanzadas, la crisis de la deuda europea en esas economías, el COVID sin generar una explosión o una cadena de default, incluso sin generar una crisis bancaria o financiera. Y hemos tenido la salida posterior del COVID con una altísima inflación, pero también de vuelta en las economías más avanzadas. En esa dinámica, obviamente, Trump y los Estados Unidos le imprimen un cambio de rumbo total a la política económica internacional y generan un cambio en el orden económico internacional muy profundo, sin reemplazarlo por nada estable. Y yo creo que el riesgo más grande que tiene la situación actual es que si uno analiza, por ejemplo, la estrategia nacional que tuvo Trump, uno ve una serie de necesidades y uno ve un conjunto de políticas que no parecen a priori muy bien diseñadas para dar satisfacción a esas necesidades. Es decir, estamos generando grandes cambios, esos cambios se impulsan con una tremenda audacia, y si uno lee sin leer entre líneas la estrategia nacional, lo que Trump señala es que el principal problema hoy de Estados Unidos es la migración, y abandona lo que era la confrontación con China y dice muy claramente que los aranceles, o admite que los aranceles no han funcionado como herramienta contra China como él pensaba, y como él pensaba en un libro que escribió en el año 2000, que se llama Los Estados Unidos que merecemos, cuando no era ni siquiera candidato político, era un contribuyente a los partidos políticos, creo que en esos años todavía el Partido Demócrata. Y donde él escribe muchas de las ideas que ahora está ejecutando, diciendo que en caso de ser presidente, él sería el US Trade Representative. Su función como presidente sería ser el US Trade Representative, que es una función que era muy importante en la primera versión de Trump, encarnada por Robert Lighthizer, un abogado muy experimentado, que estuvo en la Argentina hace 2 o 3 meses invitado por Chile, y que cuando hacía una explicación de lo que era el trumpismo, uno advertía también una gran diferencia entre lo que planteaba Lighthizer, muy influyente en el primer gobierno, y creo que en este, sustituido por Scott Bessent, aunque su número 2 sigue siendo el US Trade Representative, y en el fondo desplegando una estrategia que apuntaba más bien a arrinconar a China, parecido a lo que uno vio en el primer gobierno de Trump y parecido a lo que uno vio con Biden y con la política industrial, con Sullivan, etc. Y muy distinto a lo que se está ejecutando ahora. Y si uno lee la estrategia de seguridad nacional, la razón es que China es muy fuerte en ciertas cadenas de producción, se ha hecho fuerte en el control de tierras raras y distintos elementos, y lo que la estrategia de Trump reconoce es que en el fondo Estados Unidos va a necesitar el apoyo de otros países para resolver ese intrigue, ¿no? Entonces, en el fondo estamos con una geopolítica que aletea hace 25 años, que en el 2014, cuando Putin anexa Crimea y nos muestra claramente en el corazón de que había un problema geopolítico muy fuerte, la respuesta que dio Alemania a la anexión fue mantener las relaciones más allá de pequeñas críticas y firmar el proyecto para hacer el gasoducto Nord Stream 2, que se tomaba la molestia de ir por debajo del océano y esquivar, digamos, a Ucrania. ¿No? Entonces, lo que estamos viendo es una geopolítica que está muy presente en sociedades que se han ido fragmentando y han ido impulsando cambios políticos importantes, con líderes políticos, empezando por Trump,
muy audaces que buscan una solución a problemas reales que estaban en la sociedad, impulsados en buena medida por el efecto económico de la globalización, pero también, como dijo Marcela, por el cambio tecnológico. En 2013, Frey y Osborne publican un paper diciendo que el 47% de los empleos se va a perder por la digitalización, etcétera. Estamos asistiendo a cambios muy fuertes, a respuestas, y Estados Unidos, que tiene la capacidad de ser unilateral, ejerciendo esa unilateralidad de una manera contundente, uno podría decir poco inteligente, o sin ánimo de vertir un juicio de ese estilo, según reconoce la estrategia de seguridad, en el fondo persiguiendo una estrategia que ha chocado contra un límite, porque si uno mira cómo está Estados Unidos y qué tan satisfecho está Estados Unidos con estas políticas unilaterales, el país que uno lo ve mejor adaptado a todo esto, que le ha sacado más provecho a todo esto, es precisamente el país que era el blanco de todas estas restricciones, que es China. Y entonces les decía, el viernes tuvimos el conocimiento de esta estrategia de seguridad nacional. Esta semana vimos las estadísticas de superávit comercial chino y supera el billón $100.000, con una caída de las ventas de China a Estados Unidos, pero un incremento de las exportaciones en todas partes y un incremento de las exportaciones de Vietnam, Tailandia, una sucesión de otros países que obviamente son la escala intermedia. Es decir, China sigue funcionando a pesar de todas estas restricciones. Y Estados Unidos y el propio Trump, que ha sido el más dinámico, está cambiando ahora el foco de su estrategia de seguridad nacional, básicamente porque al apretar a China, y lo hizo de una manera muy clara, la respuesta china de pisar o de controlar o de emitir licencias, simplemente en un capítulo, y China tiene más, donde puede ejercer un poder dominante, frena instantáneamente, pues ya lo hemos visto en un par de ocasiones, todas las iniciativas de Trump. Es decir, que ese enfoque de usar el comercio, la inversión, la transferencia de tecnología y muchos capítulos que introdujo agresivamente Trump, hoy nos estamos dando cuenta de que en el fondo China se ha tomado su tiempo, ha analizado la posición crítica en la que podía estar colocado, sabiendo que una de las decisiones iba a ser cortarle el acceso a información, a tecnología, etcétera. Y lo que estamos viendo es que han mostrado una gran capacidad para desarrollar ya esa tecnología por su cuenta. Entonces, no es Estados Unidos el país más afectado. Cuando uno mira a Europa, es Europa que en el 2014 buscaba una solución rápida con el proyecto Nord Stream, uno ve a Europa hoy en una situación realmente muy complicada, sobre todo los países industriales, básicamente Alemania, que ya no tiene el acceso a la energía que tenía antes, que tiene una guerra en la frontera, pero que tampoco tiene el dominio de los mercados chinos, ni la rentabilidad que tenía con las exportaciones ni de automóviles ni de bienes de capital, porque China ha desarrollado esos sectores de una manera autónoma y hoy tiene mejores productos, sobre todo en lo que son híbridos y vehículos eléctricos. Entonces, la geopolítica ha obligado a hacer varios cambios, esos cambios han sido importantes, pero esos cambios no tienen una directriz muy clara. Y quienes los han ejercido con más vehemencia se dan cuenta que han llegado a caminos donde lo más conveniente es poner la marcha atrás. Y eso lo hemos visto. El segundo punto es que la estrategia, o si uno analiza o toma en cuenta cuáles son los intereses de Estados Unidos, que es difícil de definir, porque han cambiado claramente. Es el mismo país que en el 2001 promovía el acceso de China, sorteando una serie de obstáculos que le hubieran impedido, le hubieran demorado. Es el mismo país que después considera que la política comercial y de ciertas restricciones que van a contener a China. Y ahora nos enteramos de que considera que el principal problema es la migración. Eso parece más la agenda personal de Trump que una agenda de interés permanente de Estados Unidos, pero no lo sabemos y se va a resolver para adelante. Lo que sí sabemos es que a partir de este año, cuando uno observa el crecimiento de la oferta laboral en Estados Unidos, que es un elemento importante que le ha dado gran dinamismo a la economía de Estados Unidos, que lo distingue mucho de Europa y te da una población joven, condiciones de trabajar y creciente, esa oferta se está restringiendo sensiblemente.
El tercer elemento que me parece importante, también conocido ayer, son las declaraciones de Kristalina Georgieva, el fondo, por primera vez haciendo mención a este problema de China, enfocando el tema que tiene que ver con la política cambiaria, que nos recuerda en el fondo esa discusión que se resolvió también de manera unilateral cuando se diseñó el sistema de Bretton Woods. El problema, me parece a mí, con el que estamos lidiando y que genera más dolores de cabeza, se reconozca o no, en Estados Unidos y en Europa, es esta capacidad china de exportar y de crecer exportar, de haber avanzado en sectores donde antes era un jugador de segundo plano y dominar esos mercados. Y ahí claramente lo que hay es un problema que ya se vio en el 44, porque lo hemos visto en el pasado, que si tenemos un sistema internacional y ese sistema internacional no tiene un mecanismo corrector para equilibrar los desbalances que se pueden presentar de manera crónica y repetida y sostenida en las distintas economías internacionales, eso nos puede llevar a conflictos como nos llevó a conflictos 20 o 30 años antes del Bretton Woods. Y es la primera vez, Te escucha. sí, y es la primera vez que el fondo hace una mención de este tipo. Pero eso fue ayer. Entonces, yo creo que esta es una situación donde vemos una enorme insatisfacción del status quo. Hemos reemplazado, destruido el orden internacional anterior. Seguimos viviendo como si estuviera en pie, porque los resultados no son significativamente distintos, pero ese orden ya no está. Estamos tomando algunas decisiones, por ejemplo, las migratorias en Estados Unidos complicadas, a lo mejor ya con efectos reales que sí vamos a percibir, y tenemos un problema que es real y no atinamos a darle una solución. Por ende, todo lo que está ocurriendo parece tener una gran precariedad y requerir algún cambio de rumbo y de política bastante importante. En las materias, digamos, que uno podría decir que son mi especialidad, que son los temas más bien financieros, estamos viendo, yo diría, un riesgo de fragmentación. Estamos viendo, yo diría, no la parte financiera, obviamente el cambio más brusco tuvo que ver con la invasión rusa a Ucrania. Claramente Rusia ha salido del sistema internacional, pero por ejemplo, si uno examina las políticas de reservas, etcétera, salvo Rusia y las políticas todavía no cambian de una manera importante. Creo que la inversión directa es donde uno empieza a ver una concentración de flujos de inversión directa por parte de las compañías en los distintos bloques económicos, sobre todo en sectores estratégicos, que eso ha tenido una influencia bastante grande, y eso en el futuro nos hace prever que tendrá impacto en lo que tiene que ver con la producción, con la distribución o el derrame de la tecnología y ese tipo de temas. Así que yo diría que hasta ahora la geopolítica es como un ave que nos está sobrevolando, pero en realidad estamos avanzando de una manera no muy distinta de la inercia que traemos. Eso nos puede llevar a confundir, en el sentido que efectivamente el régimen anterior no existe, tiene una inercia, el sector privado la mantiene, etc. Y hay cambios hacia adelante importantes. El último punto, que Marcela habló de la Argentina, que creo es muy interesante en esta estrategia de seguridad nacional, se hace mención a la doctrina Monroe, sorprendentemente, y a un supuesto corolario Trump, del cual la asistencia de Bessent sería, digamos, el ejemplo que tenemos más a mano. Pero quizás lo que más a uno lo hace pensar es la relación de Estados Unidos con Canadá, que estaría bajo el mismo paraguas y que está en el otro extremo del Atlántico. Yo diría que hasta en ese aspecto, donde uno podría pensar que estamos beneficiados, la estrategia que está guiando a Estados Unidos no parece servir claramente a los intereses de Estados Unidos. Y eso es un problema. Y si el verdadero problema, y uno no se equivoca, es este desequilibrio crónico que está generando convenientes, no solo entre Estados Unidos y China, sino entre China y el resto del mundo, la solución lógica es una coalición, donde participe Estados Unidos y consigue el apoyo de Europa, etcétera, que fuercen de alguna manera un cambio de política en China, de manera tal de que Estados Unidos ajuste y que también ajuste China. Creo que el hecho más sorprendente que está ocurriendo
que hemos visto a Estados Unidos aplicar aranceles de una manera unilateral feroz, de una manera fallida el 2 de abril, pero de una manera exitosa en agosto, sin ninguna resistencia, ni de la Unión Europea. Digamos, cuando uno compara los antecedentes, lo que llama la atención no son los niveles de aranceles, sino el escaso nivel de represalia que se ha tomado contra Estados Unidos. Y una explicación que cierra, a mi juicio, satisfactoriamente, es que no hay reacción en contra, en última instancia Estados Unidos está poniendo el mercado más grande del mundo. Y entonces cuando Trump firma con la comisionada en el campo de golf Escocia, en su propiedad, y la Unión Europea acepta un arancel del 15% a cambio de nada, de esa relación diplomática, en el fondo uno tiene que pensar que hay una evaluación que hace que la Unión Europea considere que es mejor eso que otra solución. Así que yo creo que lo más interesante es que tenemos como un conflicto abierto, intenciones de solucionarlo, no encontramos el camino, pero el problema sigue estando ahí y el ansia de encontrar una solución nos va a llevar a tomar más decisiones. No. Muchas gracias, José. Ahora el tercer grupo de expositores, Patricio Murphy, es abogado por la UBA, diplomático argentino prestando funciones en la Dirección de Soluciones de Controversias Económicas Internacionales. Previo a su ingreso al servicio exterior, se desempeñó en reconocidas firmas privadas del país, prestando asesoramiento en materia de propiedad intelectual y no tecnologías. Patricio. Todo buenas tardes y gracias al CARI por invitarme a compartir esta mesa junto a José, Marcela, que me exceden en todo lo que es experiencia, así que bueno, me siento muy honrado, sépanlo. Yo un poco lo que estuve notando, tenía algo, quizás algunos puntos parecidos con José, y me fui anotando algunas tres cuestiones que me parecen pertinente recalcar antes de ahondar en lo que es el desarrollo del argumento. Yo lo que estoy, o sea, lo que noté es que geopolítica y economía son dos dimensiones que siempre estuvieron entrelazadas, no obstante, hay etapas en donde esta relación es mucho más notoria y hay otras en las que no. Eh, Luego voy a hablar de lo que es de las narrativas a nivel mundial, que lo que estoy notando es que tienen menor duración. Narrativas, me refiero a lo que fue, por ejemplo, el patrón oro, ¿no? Que empieza a erosionarse con la crisis del 30, después lo que fue el modelo de Bretton Woods, y lo que es el estado de bienestar y en los países, lo que hoy llamamos subglobal, la industrialización, ¿no? El foco en lo que es materia pesada y el neoliberalismo a partir de, podemos decir, la década del 80, propiciado por Margaret Thatcher, Reagan, y que después, bueno, se va confirmando a través del Consenso de Washington y las instituciones como la OMC que se crean en los 90. Eh, y el último punto que quería destacar es que se suponía hace algunos años o hace algunas décadas que la energía, la tecnología y las cadenas globales nos iban a unir en el planiferio y están haciendo todo lo contrario, ¿no? Uno lee los diarios y parece que nos están separando. Bueno, esta es como la introducción. Voy a arrancar también a partir de lo que es la evolución histórica, por lo menos desde la década de 1990, en donde vemos que esta relación entre geopolítica y economía eh, es menos evidente. Es menos evidente. ¿Por qué? Porque estamos, contrariamente a lo que Fukuyama se pronunciaba como
el fin de la historia, el final de la historia, no es más que una hegemonía unilateral disfrazada. Lo puede leer en la literatura. Yo voy a mencionar algunos economistas o algunos referentes que desde ya, digamos, los menciono por su peso, por su valor, pero que representan algún sector, ¿no? de la academia y no son absolutos. Lo hago como una especie de disclaimer. Bueno, en el periodo, podríamos decir, 1990-2001, se da esta hegemonía unilateral disfrazada, donde Estados Unidos construye una globalización a su medida. eh, el dólar como la moneda de la infraestructura global, instituciones internacionales moldeadas a su visión, como lo es la OMC, el FMI, NAFTA, narrativas amoldadas a su visión, como lo es el consenso de Washington, el dominio tecnológico evidenciado en lo que es Silicon Valley, como en ese momento Bill Gates y Microsoft eran como ¿no? el icono de toda esa época, y financiero, Wall Street como centro financiero global. En 2001 se da un cambio, un primer cambio rotundo que es con la incorporación de China a la OMC. China se convierte definitivamente en la fábrica de comercio global. Se aceleran las cadenas globales de valor y Estados Unidos asume un rol más de asegurador, de garante del sistema, sobre todo a partir de los atentados del 11 de septiembre. Estados Unidos delega un poco a China lo que es la fabricación mundial y Estados Unidos, lo que hace es ser el garante de la estabilidad global y de la seguridad, ¿no? Y eso allí donde empieza, eh, bueno, todo lo que fue la Segunda Guerra del Golfo, intervenciones en Afganistán, en Irak. Bueno, el resultado de este paradigma 2001-2008 es la dependencia de las importaciones baratas, un crecimiento acelerado de China. Ya en el 2008, con la crisis financiera, vemos que el sistema tambalea notablemente, se pone la fragilidad del sistema. Estados Unidos impulsa el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica para contener, de alguna manera excluir a China, y se empiezan a evidenciar las primeras sanciones económicas cuando Rusia incorpora a Crimea. Estoy hablando del periodo 2008-2016, esto fue en el 2014. Entonces, el resultado hasta el 2016 es que podemos ver que la economía se convierte abiertamente en una herramienta de la geopolítica. 2017-2020, tenemos el primer mandato de Trump, bueno, una guerra comercial acérrima con China, esto en donde recuerdo que era en un mes, era como un truco-retruco entre Estados Unidos y China, donde comienzan las restricciones tecnológicas, Huawei, chips, donde el gobierno federal de Estados Unidos eh, eh, omite o deja de comprar todo lo que es el sistema de vigilancia de empresas chinas y el uso del dólar y del SWIFT como instrumentos de presión. Recuerdo también cuando la funcionaria de Huawei es detenida en Canadá, si mal no recuerdo, bueno, estoy hablando de esa época. 2021, presente, la última etapa de todo este periodo que estoy reseñando, es una etapa de contención tecnológica y rivalidad estructural, ¿no? El Estado, la planificación, tanto en Occidente como en Oriente, se ve evidentemente, es allí donde surge lo que es la ley de reducción de inflación, la ley sobre los chips, subsidios masivos, bloqueos de exportaciones tecnológicas críticas. Estados Unidos que pasa a reconstruir su hegemonía desde la capacidad tecnológica y de la industrialización, a diferencia de lo que fue en los 90, que era el libre comercio, y después del 2001, a partir de una cuestión securitaria y de guardián de la estabilidad. Cuando menciono narrativas, yo, por ejemplo,
para la preparación de esta charla había leído un artículo del economista Daniel Rodrik, que también, como menciona José, visitó con Lighthizer hace 2 o 3 meses, estuvo en el mismo encuentro. Rodrik hablaba en el 2023, bueno, en 2023 estaba la ley de reducción de inflación en Estados Unidos, hablaba de 2 paradigmas de lo que se podía llegar a venir, ¿no? Uno era el productivismo, que es lo que él consigue como lo deseable. El productivismo él lo entiende como un estado protagonista en donde la equidad, la salud y la transición energética estén en la ecuación, donde las políticas industriales activas tengan objetivos sociales y una economía abierta, aunque cohesionada en lo interno. Y después Rodrik en este artículo menciona otro paradigma, el primero era este productivismo, y menciona, ahora les voy a decir lo que no debería pasar, lo que no me gustaría que pase, dice Rodrik, que es el hiperrealismo geopolítico, que es caracterizado por la rivalidad Estados Unidos-China como eje ordenador, una lógica de suma cero entre estos países, el uso del comercio y tecnología como armas, y la seguridad nacional sobre cualquier otra agenda. Esto es un artículo que fue publicado en Project Syndicate en marzo de 2023 y 2 años y medio aproximadamente después se dio el hiperrealismo geopolítico, lo que Rodrik no deseaba o no quería o no esperaba que aconteciera. Además, Rodrik en ese momento, todo ese momento, 2 años y medio atrás, anticipaba más políticas industriales, incentivos verdes, consejos domésticos, como fue la ley de reducción de inflación, la reconfiguración de cadenas de valor. Y bueno, y hoy llegamos a un segundo mandato de Trump en donde se da este hiperrealismo geopolítico. La narrativa geopolítica dominó, la reindustrialización responde ya a la seguridad y no a la cohesión social, y los países medianos, uno podría decirse que quedaron atrapados a lo que acontezca día a día, mes a mes, entre lo que pase entre los hegemones, ¿no? Si podríamos decir eh, entre los bloques o los países con mayor posicionamiento, mayor poder actual. Eh, bueno, también leí en un artículo de Lighthizer, también mencionado por José, de la semana pasada, que lo entrevistaron de la consultora McKinsey, en donde él, bueno, vuelvo a insistir en que los dos coinciden, Rodrik y Lighthizer, que el sistema post-Segunda Guerra Mundial, o bueno, más técnicamente, podríamos decir post-90s, están acabados. Lo que Lighthizer plantea es que es una segunda guerra fría la que está aconteciendo entre Estados Unidos y China. Él dice que las diferencias son irreconciliables porque estamos hablando de dos modelos políticos distintos y él pronostica un mundo que luego es confirmado por la Estrategia de Seguridad Nacional publicada recientemente por Estados Unidos, un mundo en donde se reestructuran las cadenas globales de valor, eh, donde se habla de un reshoring, nearshoring o un ally-shoring, cadenas de globales, producir donde es seguro, en países donde tengo afinidades por valores, llamémoslo entre comillas, occidentales, desde el punto de vista estadounidense, o por distancias. Estados Unidos, bueno, recordemos que también el sudeste asiático, no, voy a ir para cualquier lado, olvídense de esto. Bueno, donde vemos también restricciones a tecnologías que tienen uso dual. Y esto no quiere decir, Lighthizer dice, esto no quiere decir que Estados Unidos y China no vuelvan a comerciar, pero él lo que hace es establecer algún tipo de supuesto de semáforo. Entonces dice, bueno, en verde podemos decir que con China podemos seguir comerciando lo que son manufacturas ligeras, el agro, y después el rojo, el color rojo, que son las tecnologías sensibles. Y él también lo que pronostica
o lo que de alguna manera decía Lighthizer, es un nuevo marco de equilibrio global que regule los excesos monetarios, los déficits persistentes y las políticas industriales distorsionantes. Entonces, todo esto es confirmado, como dijo José, por la Estrategia de Seguridad Nacional. A mí lo que me llamó la atención de la estrategia es que, bueno, lo que dice es todo un cuestionamiento a los anteriores mandatos, que al exceso, lo que dice, según este informe, excesos de intervencionismo, ¿no? Mirando hacia afuera cuando Estados Unidos, sin saber por qué, porque el interés siempre estaba adentro, y el interés lo resume de alguna manera en la seguridad económica o alguno de sus intereses, otros es la migración, donde hace mucho énfasis, como mencionó José. Eh, Esto Estados Unidos pronostica para Occidente, ¿no? Para Occidente y sobre todo para la región, eh, para América, que es, bueno, enlistar, creo que la palabra que usa es enlistar a aliados en este nuevo paradigma, donde allí se podría encontrarse Argentina en la actualidad, enlistar y custodiar el hemisferio occidental, el continente americano, de intervencionismos, de control de activos de otras potencias. Para concluir, entonces mi diagnóstico es que la economía, la geopolítica siempre fue una relación, creo que es muy difícil que estén escindidas, por momentos es más evidente y por momentos no. Hoy es ultra evidente. Y otra cosa que me llama la atención son cambios de narrativas, ¿no? Que es por momentos puede deberse a la impronta que le dan los líderes bueno, que son elegidos democráticamente y que representan dos perspectivas, no digo irreconciliables, distintas en lo que es la estrategia. Eh, Rodrik, que es uno de los economistas, digamos, más influyentes actualmente en 2023, estaba pronosticando este productivismo que finalmente, en desmedro de este hiperrealismo geopolítico, que es lo que venimos mirando, a diferencia de otros periodos en donde lo que es el orden neoliberal duró, podríamos decir, 3 décadas, donde podemos decir que bueno, el patrón oro duró más de 3 décadas, fines del siglo XIX o mediados del siglo XIX hasta 1930, y hoy este cambio de narrativas que a los países en vías de desarrollo también nos generan mucho más incertidumbre. En el sudeste asiático, por ejemplo, leí una nota de Federico Merkel el otro día, aplican esta estrategia de hedging. Hedging es, bueno, podemos comerciar con China, firmar acuerdos, tener que nuestras empresas tengan vínculos y con Estados Unidos el mismo día, a la noche, firmar acuerdos en materia de seguridad con Estados Unidos. Bueno, probablemente es algo que pueda llegar a acontecer dependiendo también de los márgenes de tolerancia que tenga Estados Unidos, China o las potencias, ¿no? Ok, mira, yo firmo con vos hasta acá, pero mira que no quiero que comercies o no quiero que tengas diálogos en tales dimensiones con tal país, ¿no? Eh, a lo que veo es que, bueno, esto es una total incertidumbre. No sé ustedes qué piensan, pero los países como en vías de desarrollo, esto puede cambiar de un día para el otro. Si bien, bueno, hoy hay una alineación, aunque sea lo que es valores occidentales con Estados Unidos, sí hay una relación comercial con China, es uno de nuestros socios comerciales principales. Pero bueno, dejar esta idea de hoy la cuestión de las narrativas que duran menos, incluso dentro de un país por cambios de gobiernos, eh, y de relación de geopolítica y economía
hoy más evidente de lo que siempre lo fue. Bueno, hasta ahí llego. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Si pueden presentarse. Sí. Pueden abrir a un espacio de preguntas y respuestas. La idea es que se presenten y que digan a quién está dirigida tanto a José, Patricio como a Marcela. Gracias. Y lanzo un gran más que elaboran las preguntas. Claudio Luquier, mi nombre. Como los tres dijeron, algunos de manera más clara, otros de manera más implícita, la política y la economía no están separadas del luego, ¿no? Entonces, el retorno de la geopolítica es en gran medida una figura retórica. Son perspectivas o dimensiones del mismo orden social. Desde luego que la separación es un poco analítica o arbitraria, ¿no? Y como, por ejemplo, como creo que bien decía Henry George ahí hace un siglo y medio, las únicas razones que pueden justificar el proteccionismo económico son políticas, económicas. ¿Por qué? Bueno, porque si yo puedo decir que tengo que proteger a la manufactura argentina de la manufactura china, desde un punto de vista económico, también podría decir que tengo que proteger a la manufactura catamarqueña de la manufactura cordobesa o a la manufactura de la Avellaneda de la manufactura de Caballito. ¿Por qué no lo hago? Bueno, porque estos últimos son parte de mi nación. Es decir, es un concepto político. Esta es la diferencia. No hay argumentos cognitivos, es un argumento político. Ahora, dicho esto y pensando en cómo Argentina se paran del mundo y en esta condición, a mí no deja de sorprenderme y frustrarme, lo confieso, es la vitalidad de Jean-Baptiste Colbert, ¿no? Ese ministro de Finanzas del 14 que decía que un país tiene que hacer para enriquecerse es comprar poco y vender mucho. ¿No? Y se iba a llamar mercantilismo. Y no deja de sorprenderme en qué medida eso está penetrado, más allá de que hay un retorno en esta política comercial en varios aspectos en el mundo, está penetrado en el pensamiento argentino, ¿no? Esta idea de lo que necesitamos es un modelo exportador, que así nuestras exportaciones llegan a todo el mundo. ¿Qué nos van a dar a cambio de las exportaciones? El dinero. El dinero no es riqueza, el dinero es un mecanismo, es un medio de riqueza. La riqueza y el bienestar de una sociedad no está en el dinero, de una persona puede ser, pero de una sociedad no. Entonces, la pregunta que quiero hacer después de no bienvenido comentario largo, un poco largo que dice es, ¿creen ustedes que la Argentina tiene perspectivas para insertarse en el mundo? ¿Creen que hay margen para un consenso de la inserción económica argentina en el mundo que no sea esta rudimentaria visión mercantilista? Quien quiera o todos. Realmente felicitaciones a la mesa porque lo que están tratando de hacer es adivinar el futuro. Y eso es realmente bastante difícil en las actuales circunstancias. Lo que a mí me interesa es saber cómo surge este conflicto. O sea, creo que, digamos, definirlo de esa manera, porque en los gráficos que Marcela nos presentó parecía que estábamos viviendo en un mundo feliz. O sea, estábamos viviendo, crecían las economías del mundo desarrollado, crecían un poco más las economías del mundo en desarrollo, disminuía la pobreza, éramos todos felices. Incluso existía el G20, donde países muy diferentes podíamos ponernos de acuerdo de cómo impulsar la demanda internacional, solucionar el problema de Estados Unidos. Y de golpe y porrazo, 5 años después, estamos, digamos, no sabemos dónde estamos. Digamos, eso, o sea, el tema es digamos, de cómo surge esa situación. Y aparentemente, digamos, por lo que dicen algunos asesores de Trump, surge de problemas económicos internos de Estados Unidos. Y lo que Lighthizer de alguna manera repite es que las tenencias de dólares en el exterior equivale a un Producto Bruto Interno de Estados Unidos. O sea, la emisión de dólares en el exterior quiere decir que los países tienen hoy, inclusive China, tienen el PBI. O sea que si ellos
fueran a Estados Unidos, podían comprar todo Estados Unidos, las empresas, o como lo que estuvo haciendo China, comprando las principales empresas europeas, las principales empresas norteamericanas, adquiriendo la tecnología que tardó muchas décadas en desarrollarse en poco tiempo por la compra de estas empresas. Y Estados Unidos define que eso es un problema de seguridad nacional y por lo tanto tiene que adoptar medidas. O sea, porque ellos parten de que a los efectos de reducir la tenencia de los dólares en el exterior es necesario una devaluación del dólar y evitar, digamos, y tratar, digamos, que los déficits comerciales o financieros se revean para lograr un equilibrio, volver a, digamos, a un equilibrio. ¿Qué es lo que Benson dice? El Fondo Monetario Internacional no tiene que ocuparse únicamente de los déficits, también tiene que ocuparse de los superávit. O sea, no puede ser, digamos. Lo que decía Keynes y Harry Dexter White, ¿Cómo? Capricho Incorporado. Una posición de Gran Bretaña o de Keynes, que era muy influyente cuando ya Gran Bretaña no lo era, en la discusión de Bretton Woods. Y ese es básicamente el problema, lo que dijo Claudia, la visión de Colbert, etc. China produce cada vez más, acumula obviamente, y tiene un problema bastante serio. China empieza a cambiar su inserción financiera en el mundo después de la crisis de Lima. La crisis de Lima no tenía un impacto muy grande. Pero, digamos, si uno lee y examina en detalle, hay problemas en las sociedades importantes antes, ya en la década del 90. Creo que Rodríguez apunta muy bien. Hay problemas incluso de caída de la expectativa de vida de las personas blancas de entre 40 y 50 años en los Estados Unidos, con problemas de salud, ¿no? Sí, hay una serie de problemas, si bien en el agregado hay una dinámica de crecimiento muy fuerte, y uno podría decir que ese crecimiento da como para ocuparse de los otros pequeños problemas. Creo que Lehman es una crisis muy fuerte al interior de las sociedades porque de alguna manera cuestiona algo que la sociedad americana aceptaba, que si a uno le había ido bien en la vida era por su propio mérito, y si le había ido mal, no era un problema del sistema, sino que era un problema bien de tipo personal. Y la crisis de Lehman fue muy profunda, generada por bancos y banqueros, y la salida de la crisis fue relativamente rápida para los bancos, los banqueros, la actividad económica, las empresas, muy lenta para la persona, y hubo mucho apoyo para que las compañías remaran, hubo capitalización de los bancos, y hubo muy poco apoyo para las personas, y eso incubó problemas que ya había en bolsones, en regiones, en las regiones que uno no conoce, de Estados Unidos profundo. Cuando gana Trump la elección, el primer mandato, no gana en ninguna ciudad de más de 1 millón de habitantes. Y gana con un discurso que tiene la nostalgia de cuando Detroit era poderosa y la actividad industrial era importante en Estados Unidos. Y Trump ya tenía esas ideas antes, y lo que muestra es que sin tener un partido, una formación política, impone esas ideas. Y cuando uno examina la respuesta de Gran Bretaña, que era el centro internacional por excelencia, y cuando Gran Bretaña tomaba una decisión, uno siempre tenía muy presente que Londres era un centro financiero, y eso tenía prioridad en casi todas las decisiones de política económica de Gran Bretaña, y siempre fue así. Pero cuando se toma la decisión de Brexit, uno se da cuenta que el resto del país vota de una manera distinta. Entonces, las cosas funcionaban bien y funcionan bien todavía en un agregado, en un promedio, y hay problemas en el medio. Esos problemas a lo mejor son más importantes. Yo creo que la crisis de Lehman lo que hace es exponerlo, hacerlo grave. Si uno mira la respuesta que tuvo Estados Unidos al COVID, uno ve un aprendizaje de la política muy fuerte sobre lo que pasó en Lima. Por eso se le pagan los cheques y se mandan los cheques a la casa después se quedan sin trabajo. Por eso la recuperación fue muy importante, y el estímulo no cesó hasta que se recuperó el empleo, que se recuperó, la verdad, de una manera rápida. Entonces tenemos esa dinámica donde hay problemas al interior de las sociedades generados un poco por la propia dinámica de la globalización, que es muy exitosa, pero que impacta generando bolsones o gente que se queda sin empleo, etc. Como los retornos marginales de la globalización son muy bajos cuando uno está muy integrado, muy globalizado,
También los beneficios, en realidad, fueron más importantes, porque Marcelo hablaba de China, de la gente que salió de la pobreza y todo lo demás. Pero eso fue en otros países. Y acá lo que tenemos, por eso yo decía, cuando empezó el siglo, la bronca contra la globalización era de países emergentes, los países que habían tenido la crisis del 95 en adelante. Lo que estamos viendo son cambios cuando no ha habido la crisis que esperábamos que hubiera en las economías emergentes por Lima o por el COVID, etcétera. Las economías emergentes están más fuertes, aguantan mejor los problemas financieros y tienen expectativas más moderadas. Pero hemos visto cambios enormes. Uno mira a España y uno ve unos cambios fabulosos por la crisis del 2010-2012. El rey está viviendo en Abu Dhabi por algo, ¿no? Entonces, todos esos problemas que creo que el cambio tecnológico exacerba y que la digitalización está haciendo todavía más grande, y cuando uno usa la inteligencia artificial debe ser todavía más potencial. Entonces, no es que la geopolítica y la economía vayan en cosas separadas, pero hablamos del regreso de la geopolítica, porque antes la geopolítica calzaba perfectamente, era como la media de un zapato y iban los dos bien. Ahora lo que pasa es que teníamos un sistema económico que va en una dirección y la geopolítica que apunta al otro, en otro. Con decisiones que son muy dañinas, pero los daños no se ven porque los resultados agregados siguen funcionando en buena medida en función de la inercia, a pesar de que hay algunas cosas, a mí me preocupa mucho el impacto sobre la oferta laboral en Estados Unidos, más si uno acopla otras cosas que no son económicas, pero ataque a la educación, el extranjero, y todo lo demás. Ahí puede haber cambio. El otro punto que esto complica es que China ha tenido un éxito enorme en esta situación donde la política de Trump en adelante se ocupó de aislarlo, de cerrarle el camino, el acceso a la nueva tecnología, a los chips especiales, etc. Y China parece no haberse enterado, haber desarrollado, ya sin copiar, o copiando mucho menos, sectores enteros, y yo creo que el impacto más fuerte fue cuando apareció este modelo DeepSeek en inteligencia artificial, que es una especie de momento Sputnik, ¿no? Porque ese era el terreno donde Estados Unidos se sentía mucho más avanzado. Entonces estamos con una gran cantidad de inseguridad, con políticas que golpean blanco, yo diría, con poca inteligencia. Y con un problema básico, que es el problema básico que se discutió en Bretton Woods, que se discute siempre que hay un orden monetario internacional. ¿Qué hacemos cuando es un desequilibrio persistente en un sentido? Y hemos diseñado un sistema, que lo han diseñado los americanos, para poner todo el peso del ajuste en los países que son deficitarios y no en los países que son superavitarios. Eso fue lo que propuso Keynes, que básicamente lo que propuso es que el país que es superavitario acumule los saldos en una moneda y si no lo corrija la moneda pierde valor. China se encontró y se encuentra en esa situación. Por eso desarrolló el camino a la seda y todo lo demás. Para darse cuenta después que esa era una manera muy eficaz de perder plata rápidamente. Entonces, en este contexto, como para darle un tono, uno de los grandes avances es el Common Framework para el tratamiento de deuda que se acordó en el marco del G20 y que trató de resolver un problema concreto. El principal deudor oficial hoy bilateral es China, ya no es el Club de París. Pero tenemos países, la Argentina, que le deben a los Club de París, le debe a los privados y le debe también a China. Acreedor. No, China es el principal acreedor. Y pudo, por lo menos, acordarse en este contexto de competencia un esquema donde China acepta participar. Entonces, yo creo que estamos más en una situación de insatisfacción muy fuerte, de decisiones que se tomaron pensando que por la vía del comercio o de la restricción al acceso a la tecnología ibas a acotar a China. Por eso yo citaba los números de China. China que se ha adaptado maravillosamente a esto, aún en terrenos que no sabes cómo consigue desarrollar DeepSeek. Digamos, hoy si leen los artículos es porque aparentemente tiene acceso a algunos chips que no deberían estar en China, pero la verdad que nadie sabe. Y probablemente eso sea una muestra del humor oriental. Porque mostrar que ellos son capaces de desarrollar eso es una manera de mostrar que ellos no lo pueden arrinconar fácilmente. Y para sorpresa, creo, de todo el mundo, esta estrategia de seguridad cambia de blanco y relativiza eso y además reconoce que China ha tenido la perspicacia
de hacerse fuerte. Digamos, si uno busca galio, el 98% lo produce China. Bismuto, grafito y todo eso, más del 80% de producción. Entonces, cuando Trump los apretó, que venía con una gran decisión, China puso restricciones. Y al día siguiente, Trump tenía a las compañías automotrices, electrónicas, diciéndole, miren, si me frenan esto, yo no puedo seguir. Entonces, aparentemente, hasta ahí llegó la parte. ¿Cómo se soluciona esto? Yendo a lo básico, a corregir este proceso donde los desequilibrios son sostenidos, etc., que requieren, porque ahí sí hay una comunidad de intereses, que Estados Unidos se apoye en Europa y en el resto de los países. ¿Es una solución? Sencilla. Sí, José. Sí. Bien, me escuchan, ¿no? No, punto muy importante lo que decís de Bretton Woods y ¿no? Del tipo de cambio. Y exactamente, que Bretton Woods no tiene. Viendo los años 80, donde empieza todo este problema, cuando Trump se quejaba del problema de las importaciones japonesas, y eso fue lo que generó su pensamiento de que las tarifas es la solución, estuvo el Plaza Accord, fue un acuerdo fuera del Fondo Monetario, un acuerdo político, donde se decidió un acuerdo que Japón sobrevaluara su moneda, el yen. Y eso logró un ajuste para desmedro de Japón, que bueno. Los 2 años hubo que hacer el otro acuerdo. Pero eso nunca volvió a pasar. Y ahora, bueno, no se está hablando de este tema, sepa, ¿no? Pero esa es otra alternativa, ¿no? Muy mercado, ¿no? China no va a querer porque, bueno, tendrían que ajustar la economía, ya tienen un proceso de industrialización muy fuerte, tienen exceso de producción y bueno, sería muy complicado, ¿no? Pero eso podría ser también una... Stephen Miller es el gobernador de la FED, y que era el líder del consejo, de uno de los consejos económicos, publicó al comienzo del gobierno un trabajo que era, yo diría, la exposición más clara de lo que decía de Trump. Y ahí incorporaba un acuerdo de espíritu que llamaba Acuerdo de Mar-a-Lago. Sí, perdón, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Troitinio. Primero agradecerles, es muy interesante la visión de los tres desde diferentes puntos de vista, pero que realmente nos ilustran de lo que es la descripción del escenario económico mundial, la evolución del mismo hasta el presente. Ahora, en esa descripción que ustedes hacen, se resaltan modelos, se habla del orden neoliberal, se habla del modelo multilateral, se llega a una etapa de competencia bipolar, y llegamos a, un poco lo miro a Patricio, a Murphy, al doctor Murphy, cuando llega a los paradigmas que se mencionan en la actualidad, haciendo prevalecer un concepto muy interesante, el hiperrealismo geopolítico. Ahora hay una palabra que no se mencionó en toda la tarde y que para mí es clave. La palabra es poder. No se mencionó poder. En definitiva, podemos estar hablando de muchos modelos, de muchos cambios, pero subyacen en cualquier estructura, en cualquier construcción, la rivalidad entre las superpotencias. Siempre están debajo, sea multilateral el modelo, bipolar el modelo o el modelo que sea. Bueno, de hecho, en un momento dado, el doctor Serrate menciona que en definitiva los cambios no son significativos, sea el modelo que sea. No ha habido un cambio significativo en la estructura comercial o los resultados. En los resultados, exactamente. Pero sin ánimo de prolongarme, me quedo en el último concepto, en el hiperrealismo geopolítico. En definitiva, quiero desembarcar en la actualidad, en el presente, en el hoy. Y acá sí reforzar la pregunta del doctor Lusky, que creo que está pendiente todavía. Porque en definitiva, yo quiero concluir que esto es una puja de poder.
fundamentalmente dada por las superpotencias. Y en ese sentido, se mencionó que los países medianos quedan atrapados en ese mar. ¿Qué hacer para no quedar atrapados? Y fundamentalmente, ¿existen oportunidades? Y no quiero mirar a la Argentina y acá conecto con la pregunta del doctor Luqui. ¿Tenemos oportunidades en este marco? ¿Qué deberíamos aprovechar y hacer, no? Bueno, yo creo que sí, que Argentina tiene muchas oportunidades, básicamente porque Argentina es un país muy pequeño respecto del conjunto internacional, muy pequeño en el comercio internacional, y por lo tanto tenemos bastante espacio para poder ampliar. En términos de las exportaciones, los países en desarrollo buscan exportar para poder importar, para poder financiar su desarrollo, para financiar la infraestructura a una tasa de interés cero, porque si no tenemos que ir a los mercados internacionales a hacerlo. Entonces, las estrategias lideradas por las exportaciones fueron las que dieron resultado en los países del este asiático en los 90, son las que caracterizaron a los tigres asiáticos, y se reconoce hoy que en el caso latinoamericano, por ejemplo, no se podría llegar a esos extremos porque se requiere un balance un poco mejor entre lo que se puede consumir internamente y aquello que vayamos a exportar. Pero en el caso de la Argentina, como es también el caso de Brasil, nosotros exportamos bienes, recursos naturales con cierto grado de industrialización, y además tenemos cadenas hacia atrás de esos productos que exportamos, que son las que marcan el crecimiento de todo el interior de nuestro país. Para empezar a hablar, por ejemplo, la maquinaria agrícola. El sector agroindustrial fue el único que creó empleo en estos últimos 4 años, cuando el empleo se estaba destruyendo en Argentina. De modo tal que las oportunidades están. El problema que tiene la Argentina es que nunca nos organizamos bien para tomar esas oportunidades. Y como yo dije, es muy probable que la estrategia que tenga que seguir Argentina, como otros países en desarrollo, no es una de un alineamiento automático en este momento. La otra cosa que quería mencionar es, en términos del poder, sí, efectivamente siempre hay algún aspecto de lucha por el poder en la historia mundial, pero también es cierto que la economía pone limitaciones a eso. El caso de Rusia es un caso claro. Si yo me pregunto por qué Rusia avanza sobre Ucrania, tengo que mirar qué es lo que está pasando en la economía rusa, antes de mirar qué es lo que está pasando en la geopolítica. Rusia tiene muy poca población. Rusia, cuando cae la cortina de hierro, pierde una interesante dotación de producción industrial, queda en las manos de un recurso natural que genera muchas dificultades, que genera siempre gobiernos autoritarios, como es el petróleo, y por lo tanto yo diría hay alguna limitación que la economía pone a esa lucha, digamos, histórica por la primacía. Y Estados Unidos estaba viendo
esa limitación. Estados Unidos, además, durante muchos años vivió por encima de sus posibilidades. La deuda de Estados Unidos es 125% de su PBI. Uno de sus principales acreedores es China, que hoy es el tercer tenedor de títulos del Tesoro americano. Entonces, de algún modo yo diría, Estados Unidos perdió el camino. Cada vez que Estados Unidos estuvo amenazado, caso Japón, caso Corea, cada vez que su tecnología era copiada y aparecían competidores, Estados Unidos tomaba el camino de invertir en investigación y en nueva tecnología. Hoy no lo ha hecho. Estos últimos años ha descuidado eso y Trump además ha defendido la posición contraria, atacando a sus universidades, sin reconocer cuál había sido el valor, por ejemplo, de la investigación conjunta de varias universidades con la NASA para producir cambios tecnológicos que después monetizó en los mercados. Por lo tanto, la pregunta es, y esta sí es una pregunta para los científicos, quizá haya sido que en la frontera del conocimiento hoy está la inteligencia artificial y hay dos capítulos que son muy inciertos, que son las computadoras cuánticas y la energía barata partiendo del hidrógeno. Esos dos caminos que de ser transitables hubieran causado nuevamente la primacía tecnológica de los Estados Unidos, no dieron los resultados esperados de corto plazo. Y es probable que no los den en los próximos 5 años. Ese puede haber sido un inconveniente, pero no explica, como decía José, que Estados Unidos haya equivocado, yo coincido con él, la estrategia pensando en que iba a poder disciplinar a China, cuando en realidad parece que está ocurriendo lo contrario y está quedando en una posición no de debilidad, pero sí en una posición bastante lejana de la que había planteado. Tenemos una pregunta acá y después la otra por chat. Muchas gracias. Me llamo Gabriel Probada. Soy funcionario de Servicio Exterior jubilado este año. Y más que la pregunta trataba de dar respuesta su pregunta, primero, los patrones de comercio van a cambiar. Ese es el análisis que hay que hacer por los acuerdos o declaraciones conjuntas que se van a materializar en acuerdos que ha firmado Estados Unidos con muchos países. Eso va a tener un efecto en las exportaciones de Argentina. El mercado de Estados Unidos quizás puedan ser beneficiosos, pero hay que ver hasta qué punto pueden desplazar exportaciones argentinas en tercer mercado. Un producto que Argentina exporta un determinado tiene arancel cero. Los productos que ese mercado exporta a Estados Unidos y Argentina sigue mandando la arancel de ese mercado, evidentemente puede producirse un desvío de comercio. Esto es una tarea para empezar a hacer un modelo económico y decir, bueno, vamos a hacer. Pero tampoco es posible hacer eso, porque hasta ahora hay declaraciones conjuntas, cuya implementación es incierta. Por ejemplo, hoy, salió el Financial Times, Indonesia no está cumpliendo con la declaración conjunta que firmó para Estados Unidos. Hay una serie de problemas que en Indonesia y los Estados Unidos diciendo que firmamos que las bien. Entonces la pregunta es: ¿se le van a volver a aplicar los aranceles enormes que incluyen de Estados Unidos? Entonces, ese es un complejo, un área funda para los analistas y ver cómo puede cambiar eso.
Pero más allá de eso hay otro problema, que es la predecibilidad. El apartamiento de las normas de la OMC, que es un organismo que no se dedica al libre comercio, se dedica a dar predecibilidad a los empresarios y exportadores. Esa predecibilidad se está diluyendo rápidamente, lo que significa que el riesgo de exportar es mayor que antes. No sabemos. Un país no podía llevar los aranceles como yo quiero y porque quiero, no, porque había consecuencias. Entonces, esas consecuencias hoy parecen no estar más. Por lo que hay que pensársela dos veces antes de exportar. Quizás va a ser más atractivo el mercado interno, el mercado de exportación, a menos de un exporte de litio, cobre, soja y productos básicos. Y después hay un tercer desafío, que es el país aplica una determinada medida de normas por necesidad en la ley de la jungla que estamos. Pero cada país tiene un marco regulatorio interno. La Argentina tiene la ley 24425, que es la ley de la OMC. El acta final con todos sus acuerdos. Entonces, el que está en la función pública, el secretario de Comercio, como decir algo, un cancillería, ¿cómo hace para aplicar una medida, necesidad de urgencia, digamos, que no es consistente con la ley 2425, otra 25, la ley de la OMC, el acta final de la RODU? Entonces, hay también desafíos del procedimiento interno. Nada. La pregunta del chat es de Juan Pablo Walsh, dice, si no consideran que el desafío es muy incierto, que deja de lado las reglas de derecho que asignaron los años en 1945, requiere una sofisticación y profesionalización cada vez más profunda de los responsables de la política externa. De otros lados, agrega, el contexto requiere mucha destreza y habilidad. Bueno, me voy a hacer cargo de estos últimos aportes con el disclaimer de que todo lo que estoy diciendo ya es a título personal y no por la función que revisto. La pregunta se enmarca también en el marco de error y prueba de lo que está pasando día a día o de reformulación del sistema, en donde este fue un primer año en donde el planiferio de alguna manera se vio no sé si compulsionado, pero con la emergencia de estas medidas que implementó Trump, ¿no? De este enfoque transaccional en el comercio. O sea, estoy contestando y no estoy diciendo mucho, pero la realidad es lo que está pasando. Estamos esperando a ver cómo va a salir la conferencia ministerial de Camerún y que evidentemente el sistema necesita sus amoldamientos a las nuevas necesidades, ¿no? Así que bueno, lo dejo así como un marco de incertidumbre porque es lo que está pasando y es muy pronto como para poder pronosticar qué es lo que pueda llegar a pasar o cómo se pueda sentar esto. Eso. Bueno, ¿querés? No, ¿qué esperaban? Dale. Era para cerrar, ¿no? Sí, Bueno. ¿querés? No, vos habías hecho una pregunta sobre si la Argentina se va a integrar o no. No sé si eso se respondió, creo que vos diste mención a eso. En el fondo, cuando era muy factible integrarse, y era fácil, todo el mundo lo hacía, nosotros nos resistimos enormemente. Eso nos da hoy una ventaja, en cierta medida, porque muchas de estas decisiones nos van a afectar menos que si estuviéramos plenamente integrados y si hubiéramos hecho las inversiones. Creo que un efecto que uno está observando es que el patrón de las inversiones, por eso yo nombraba los flujos de inversión directa, ahí uno empieza a notar cambios que se empiezan a concentrar en función de estos bloques económicos que no están enteramente definidos, pero es obvio que se empiezan a perfilar y eso va a demorar algún tiempo, pero va a generar, no supone efecto. Pero creo que lo más llamativo de esta situación
a pesar de que podemos enumerar una serie de efectos potenciales negativos, el mundo se parece mucho más a la inercia que traía de antes que a la concreción de esos riesgos potenciales. Esto no garantiza que esto sea así hacia adelante, pero eso es lo que sucede ahora. Creo que esto va a cambiar si tenemos un shock, una crisis internacional, porque la economía está integrada de una manera importante. Y uno puede pensar en una gran cantidad de crisis que afecten a varios países a la vez. Esto no es la Guerra Fría en el sentido muy fácil de percibir, de que Estados Unidos y China tienen una enorme cantidad de negocios conjuntos. La Guerra Fría, Rusia era un mundo y Estados Unidos y Occidente eran otros totalmente separados. Ahora tenemos negocios en común muy importantes. Por eso, cada vez que hay un cortocircuito, muy rápidamente se exime de aranceles a los iPhone y a los consumos de electrónicos de que usa la juventud, y que si la juventud ve que su precio en Estados Unidos se dispara, va a patalear, entonces esa parte no se toca. Y ya hemos visto que China ha sido prudente y ha encontrado un mecanismo para frenar el ímpetu de Estados Unidos, controlar ciertos procesos e insumos del ciclo de producción, que si China frena, generan automáticamente un retroceso de Estados Unidos. Entonces, el tema del poder que vos decías, por supuesto que estos cambios, si uno los sintetiza, los ha generado todo Trump en su primera versión y en su segunda versión. Y si uno quiere, Biden los ha mantenido, ¿no? Pero acá el gran cambio lo ha promovido Trump, y lo ha promovido sobre la base de que tiene poder, ¿no? Lo ha promovido unilateralmente. Ahora, si uno tiene poder y no tiene capacidad o no sabe usar el poder inteligentemente, le puede pasar lo que le ha pasado con las tierras raras, y le va a pasar, si se resuelve lo de las tierras raras, que va a llevar mucho tiempo, le va a pasar con otros, que China ya ha tomado la precaución, digamos, de hacerse fuerte. Sobre si las economías intermedias, digamos, medianas, como podemos ser nosotros, están atrapados en esto, yo encuentro a la Argentina como una especie de freerider, sacando provecho de... Ha quedado claro que el auxilio de Bessel y de Trump era un momento crítico para este gobierno, pero también es muy claro que el acuerdo con el fondo está basado en un esquema de garantía que tiene el fondo, del cual China es un jugador muy importante, y el tramo activado del swap es una pieza fundamental. Y si no se hubiera renovado ese tramo, no se hubiera podido cerrar el acuerdo con el fondo del mes de abril. Entonces, yo creo que vimos un Milei muy parecido al Bolsonaro campaña, con un discurso muy alineado hacia Estados Unidos y muy crítico de China en campaña, y una vez asumido un giro muy razonable, hay una entrevista que le hace The Economist a Milei, donde hay un párrafo que 10 veces dice que los chinos son una especie de maravilla, donde dice que conceden cosas y no nos piden nada a cambio. Entonces, si uno mira concretamente la situación de Argentina, Argentina está cabalgando, sacándole algunas cosas que necesita de China y algunas otras cosas que necesita de Estados Unidos, y salvo Claver Carone, que nos dice que tenemos que cortar la relación con China, nadie más nos ha dicho eso. Y ahora que no está Guillermo Franco, no creo que ni Claver Carone nos diga que no se puede seguir con ese juego. Si uno lee la estrategia de seguridad, queda muy claro que las cosas que uno no puede hacer con China son cosas que no hemos hecho ni este gobierno ni el anterior. No hemos comprado ni aviones chinos, ni hemos hecho una base naval financiada por los chinos en Ushuaia y todo lo demás. Lo que es preocupante es ver la relación de Canadá con Estados Unidos, porque ahí creo que está claro cuáles son los riesgos potenciales de este. O si uno hace memoria, lo que era la relación de la primera versión de Trump con México. Entonces, en el fondo este es un mundo donde las reglas de juego multilaterales a las cuales estábamos acostumbrados han quedado en suspensión, porque si Estados Unidos decide una cosa va por esa dirección, y si como represalia China o cualquier otro toma una represalia y uno queda atrapado en el medio, estamos con derecho de hacer también nosotros lo que vamos. No.
parezca más sensato, pero nosotros no tenemos mucho poder. Entonces, lo que uno no ve es este mundo como una definición estable. Si los intereses de Estados Unidos son estables, estas políticas y esta estrategia no parecen conducir a lograr esos objetivos. Es decir, si lo que quiere Estados Unidos es recuperar los empleos industriales, eso no está sucediendo. Es muy difícil pensar en una política que le pone un arancel del 50% al hierro y al aluminio que no afecte a la política, a la metalurgia o el empleo industrial que usa el hierro y aluminio en Estados Unidos o acero, ¿no? Entonces esas cosas son difíciles de entender. Con la política arancelaria ya hemos visto que se llegó a un camino donde no hay una salida, hay que poder pegar la marcha atrás. Y la política migratoria, que a lo mejor está en sintonía con lo que decía el pueblo americano, en el fondo es un daño muy importante a esa capacidad dinámica de crecimiento por encima de lo que uno pensaba que era el límite potencial que ha tenido la economía de Estados Unidos todos estos años. Eso es lo que digo. Bueno, nos hemos pasado de hora, pero la culpa es de los expositores que nos dijeron un montón de cosas interesantes y dispararon un montón de preguntas y reflexiones. Les agradecemos una vez más a ellos, le agradecemos mucho a nuestra moderadora, le agradecemos mucho a Pérez del Cari, siempre, les agradecemos mucho al público por compartir ciertos temas muy interesantes, pero en esta época de diciembre tiene un valor adicional. Y bueno, y nos veremos en el próximo año. Muchas gracias y muy felices fiestas. Gracias igualmente.